Siguiendo con la etapa de curado, habíamos visto la diferencia entre protección y curado, también cuáles son los periodos de curado y los diferentes métodos de curado, y nos habíamos quedado en las membranas de curado. Las membranas de curado normalmente se conocen como antisol, pero esto es una marca comercial, por eso a veces cuando uno habla con un capataz o con un profesional y le dice membrana de curado no entiende a veces de qué se trata. Hay una marca muy reconocida que le ha dado nombre un poco a esta membrana de curado. Solo por eso el comentario, no es ningún objeto hacer ninguna publicidad. Y es uno de los métodos más usados y cada vez más utilizados porque son métodos que, si bien requieren mano de obra especializada para la aplicación, no requieren mantenimiento. Esta es la gran ventaja, una de las dos grandes ventajas que tiene la membrana de curado, que es la aplico y ya después se va a ir sola con el tiempo, con el paso del tránsito, por ejemplo, o con el paso de los peatones en una vereda. Y la segunda ventaja que tiene es que es el método que sirve de protección y de curado para pavimentos que no van a tener luego lo que es algo que se adhiera arriba. Es un método que generalmente es económico, por más que a la gente de compras no le guste mucho decir, bueno, un tacho de curador sale, no sé, 30, 40 mil pesos, pero no se tiene en cuenta a veces después el costo de la mano de obra, de las piletas, del agua u otros métodos, y este es un método sumamente efectivo. Y hay dos tipos de membranas, lo que se denominan membrana en base acuosa y membrana en base solventada. La más cara evidentemente es la solventada, y no es que sea mejor, son diferentes. La solventada se aplica cuando el hormigón está en estado fresco y la acuosa se aplica cuando el hormigón está en estado endurecido. Quiere decir que si yo en un pavimento de hormigón ya texturado tengo que aplicar una membrana, será en base solvente. Si yo tengo que aplicar ya en un piso industrial ya llaneado que ha finalizado el fragüe o al desencofrar un tabique, será en base acuosa. Con lo cual, si bien el precio es muy diferente, no indica que una siempre sea mejor que la otra. Son distintas aplicaciones las que tienen. Como les decía, el costo es mayor, por más que el consumo es la mitad, el costo final termina siendo mayor. Se tienen que aplicar como a la izquierda con mochilas pulverizadoras cuando el hormigón está en estado fresco, inmediatamente después de la terminación con la arpillera que hemos visto como ejemplo, o del fratachado, y la membrana es en base acuosa cuando el hormigón ya está en estado endurecido, principalmente, que se puede aplicar o con estas pulverizadoras o con mochilas manuales. En pavimento hay que hacerlo inmediatamente después de texturado, y en pisos industriales, como les decía, después de desencofrar, se aplica lo que es la membrana en base acuosa. ¿Por qué? La solventada, si uno la aplica en el hormigón fresco y hay condiciones de evaporación considerables, viento, humedad relativa, aquello que da más propicio a la fisuración por contracción plástica, lo que va a denotar es que si la base es acuosa, no se va a formar, se va a cortar la membrana, no va a ser impermeable y se puede fisurar igual. Menos realmente, pero igualmente se puede fisurar. Y la membrana en base solventada, cuando uno tira el solvente, por más que esté en contacto con el agua de exudación, el solvente volatiliza y no evapora, con lo cual es independiente de la velocidad del viento, por dar un ejemplo, y se forma mejor la membrana. Acá tienen ejemplos de membranas aplicadas con dispositivos adecuados. Esto sin práctica a veces es difícil que lo entiendan, pero a veces se emplean mochilas manuales que se tapan los picos y eso trae muchos problemas. Vamos a ver algunas fotografías, con lo cual está bueno tener un equipo a explosión como estos para pulverizar adecuadamente y evitar un trastiempo, porque yo puedo terminar de texturar un pavimento con el cepillo, por dar un ejemplo, y bueno, doy toda una vuelta por una calle y después tengo que dar toda la vuelta por el otro lado, y capaz que ha pasado 1 o 2 horas desde que se tiró el hormigón y ya se puede haber fisurado. Acá tienen ejemplos de obras locales aplicando membrana de curado. A la derecha de lo que son dispositivos específicos para terminadoras de alto rendimiento que curan la parte superior, pulverizan, y la parte también del molde deslizante, la parte vertical sería, con lo cual hay que tener en cuenta no solo la calidad de la membrana solventada, sino también la pulverización. Hay una norma IRAM que establece ciertos criterios para la formación
de membranas. Bueno, y habla un poco de las especificaciones de lo que es aplicado en hormigón fresco, hormigón endurecido, pero no habla mucho de solventado y acuosa acá. Acá tiene un ejemplo de un pavimento donde corría viento, creo que es la ruta 40, en la cual, bueno, había problema de fisura y dijimos que el curado vaya en el tren de trabajo. Fíjense cómo están fratachando y toda la parte de atrás, el camión anterior ya está todo curado. Con lo cual, para que me lo entiendan bien, no es viene el camión, descargo, fratacho, descargo, vibro, fratacho. Viene el otro y después al final del día voy curando. No, no. Después de fratachar tengo que curar y las membranas vienen con color, generalmente blanco o amarillento para que se vea, está pigmentado para que se vea dónde se aplica. Si no, bueno, uno no puede saber a dónde está tirando membrana y se tiene que formar una membrana impermeable que a las 2 o 3 horas yo tengo que tirar un balde de agua, una botella de agua y tiene que escurrir lo que es el agua sin que el hormigón absorba nada. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es aislarlo del ambiente para evitar que pierda humedad, lo cual no va a tener ningún efecto con las temperaturas, ni positivo ni negativo, ya que es una capa sumamente débil. A la derecha tiene un piso industrial también con dispositivos adecuados y se ve el blanco como se va protegiendo y después va a ser el método de curado, es decir, sirve para ambas finalidades. Con lo cual, con membrana de curado en base solventada sirve para proteger, para curar, pero no tiene nada que ver con los daños por bajas temperaturas, lo cual lo vamos a abordar más adelante. Otro método de curado es el curado acelerado por vapor. Ya hemos dicho que elevadas temperaturas en el hormigón hacen que las reacciones de hidratación, que eran dependientes de humedad y temperatura, se desarrollen más rápidamente, de forma quizás más desordenada, no tan efectiva, con lo cual uno puede lograr resistencias a las 24 horas del orden de las de 7 días. Uno aplica recursos, uno gasta plata en controles, en caldera, en energía, en vapor, pero uno puede largar un segmento, un puente, como se ve a la derecha, directamente al día siguiente y se puede postensar, porque puedo alcanzar la resistencia de diseño cerca de las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que esto es un método productivo para grandes obras o para el premoldeado, para rotar rápidamente los encofrados y poner en servicio lo que son las piezas lo más rápido que se puede. Es muy importante el control estricto y esto no es solo poner una carpa, una caldera y poner vapor, porque si la temperatura del vapor es más de 70 grados, puede traer efectos contraproducentes, tanto de durabilidad como formación de tringita diferida, como una hidratación tan rápida que puede llegar a quemar, entre comillas, superficialmente el hormigón. Digo entre comillas porque es como se dice, pero realmente es una hidratación tan abrupta que lo que hace es que se disgrega después y esto tiene que ser bien controlado. No puede directamente inyectarse calor sin ningún control. Tiene que haber sereno, tiene que haber bastantes cosas porque estas tareas claramente se hacen de noche. El ciclo, ¿por qué claramente digo que se hacen de noche? Porque el ciclo se hace hasta que inicia el fragüe, o a veces un poco antes. Se inicia ni muy rápido para que no haya un choque térmico, ni muy despacio porque pierdo tiempo, y se mantiene una temperatura máxima, un plafón, de tiempos entre 6 y 10 horas. Esto depende lo que es si esto se hace en ensayo de laboratorio para ver qué ciclo es más efectivo, definir la temperatura máxima. Esto es un trabajo que realicé y que está abajo a la izquierda. Y luego se hace un descenso también, ni muy lento ni muy rápido, por las mismas razones anteriores. Y el ciclo debe estar listo dentro de las 18 horas en líneas generales. ¿Por qué? Porque empiezo a encofrar a las 8 de la mañana, lleno a las 2 de la tarde, aplico el curado acelerado desde por ejemplo, entre que sube, baja y termina, tengo un ciclo de cerca de 12 horas, empiezo a las 8 de la tarde, termino a las 8 de la mañana y al día siguiente desencofro y vuelvo a hacer lo mismo, es decir que son ciclos para aprovechar los moldes de un día para otro o a veces en la misma jornada se pueden hacer si uno tiene muy automatizado como en la fábrica de dovelas, que hay varias en Buenos Aires para lo que son los entubamientos de los ríos subterráneos. Acá tiene ejemplo, algunos ensayos que me ha tocado hacer, proyecto para Santa Fe, en el cual a las 24 horas con condiciones normales tengo el 30% de resistencia, 30 y 40, pero con curado acelerado ya tengo el 70%, que quiere decir que al inicio duplico las resistencias, con lo cual puedo habilitar mucho antes lo que es la resistencia. A la larga
las resistencias finales son un poquito inferiores. ¿Por qué? Porque lo que me da energía al principio hace que las reacciones de hidratación sean un poquito más desordenadas. Al ser más desordenadas voy a tener una estructura algo más porosa, es muy poco, pero a 28 días y a edades sucesivas como que se plancha la resistencia porque ya gasté toda la energía de las reacciones de hidratación en un inicio. Acá tienen ejemplos de membrana de curado bien aplicadas. Fíjense a la izquierda, bueno, me metí para ver que se marcaba, fíjense, eso estaba bien aplicado, bien blanco. A la derecha, las membranas de curado solventadas bien aplicadas pueden hasta impedir que salga el aire y se forman burbujas de aire. Deben ser impermeables, como les decía, y se tiene que formar una membrana que luego se va a ir degradando sola por el paso del tránsito generalmente. Acá tienen ejemplos fíjense en el canal de la derecha, tengo la mano de obra, la gasto, tengo producto, pero fíjense la aplicación. Está curado menos del 10% de la superficie, como si hubiera tirado un chorro de algo. Abajo a la izquierda lo mismo, picos tapados a la derecha. Y la de arriba a la izquierda no es la mejor foto, pero fíjense en el extremo de abajo a la izquierda cómo se ven pintitas. Esas pintitas son manchas de membrana, pero están espaciadas 5 o 15 centímetros. Y entre medio se va a fisurar. Acá tiene ejemplo de un reservorio que nos tocó ver en algún momento, algún reclamo, y fíjense en la fotografía de abajo a la derecha que se hace primero la losa y después los tabiques. Fíjense que los taludes, quiero decir, que no eran a 45 grados, eran a 30, pero los taludes no están hormigonados, entonces se hormigona la losa. Fíjense el color desparejo que tiene la losa. En ciertos sectores más membrana, en ciertos sectores menos membrana. Donde había menos membrana se había fisurado, muchísimo viento. No sé si era en la zona de Vizcacheras o por ahí. Fuimos y le dijimos, miren, tiene un buen producto, pero lo aplican mal. Fíjense el color que tienen los taludes, a simple vista. Ahí lo aplicaron bien, no hubo ni una fisura. Aclaro que los taludes no fueron encofrados, o sea, fue tirado directamente por gravedad y vibrado. Y después nos dijeron, y bueno, pero así cualquiera, uno gasta mucho producto. Y bueno, uno tiene que gastar el que tiene que gastar, pero recuerden que el hormigón no es invencible ante cualquier condición climática. Es más, hormigones de buena calidad, de baja relación agua-cemento, de baja exudación, van a tender a fisurarse más en fresco que un hormigón in situ con mucho agua, pero no va a tener nada que ver el estado endurecido, que es lo que me interesa. Con lo cual, las técnicas constructivas tienen que venir de la mano con las condiciones reales que tiene la obra en el momento de hormigonar y acompañarlo para reducir fisuración, tanto en estado fresco como en estado endurecido, como ya han visto en las lecturas obligatorias. Acá tienen ejemplos de vigas de hormigón que no han sido curados, con lo cual eso ya no es hormigón armado. Fíjense, ya se despegó el recubrimiento, falta recubrimiento y mal curado. Eso ya no es hormigón armado. Uno puede decir, y bueno, pero en Mendoza no es tan grave. Y no es tan grave como en otras regiones porque no hay mucha posibilidad de corrosión en estructuras convencionales en Mendoza, es una realidad, por la humedad relativa baja, casi no hay corrosión en un ambiente A1, generalmente el exterior, pero esto no justifica hacer las cosas mal, o que esa viga, después ante un sismo o lo que fuese, no va a trabajar de la misma manera porque eso es armadura por un lado y hormigón por otro. Fíjense a la derecha, arriba, curo la parte de arriba y como no me da el ancho del plástico, todo el costado no, el curado tiene que abarcar toda la superficie. Acá tiene otro ejemplo. Curo la parte de abajo de la columna, perfecto con el plástico, y el capitel no porque no puedo con el plástico. Bueno, eso no está bien. A la derecha un testigo, cuando uno saca un testigo y está mal curado, se aprecia claramente 1, 2, hasta 3 centímetros máximo de un hormigón sumamente poroso, mucho más débil, y eso se ve cuando uno saca un testigo con la broca que se coloca agua para perforar el hormigón. Esa parte, al ser tan porosa, se seca mucho después que el núcleo del testigo, con lo cual volvemos a lo que habíamos dicho con esta diapositiva. El curado es más un tema de durabilidad que de resistencia. ¿Por qué? Porque en esos 3 primeros centímetros van a estar las barras, y si yo tengo un hormigón poroso en las barras, no voy a tener adherencia con las barras y no voy a tener protección de la capa pasiva y se va a iniciar casi instantáneamente la fase 2 de la corrosión. Acá tienen ejemplos no buenos de obras de cómo a veces curando con agua
se piensa que se solucionan las cosas y estos son métodos, a mi criterio, sumamente antiguos que han sido superados. Fíjense, diques de tierra, curado húmedo, una mugre, realmente, barro, mano de obra, maquinaria, porque esto no puedo meter una máquina después a sacarlo y la gente que lo barre, ¿dónde va a quedar toda la arena? En las juntas. Y cuando se mete en las juntas, ustedes saben que traba lo que es el movimiento. Digo ustedes saben porque esto está relacionado con las lecturas obligatorias, con lo cual acá hay un caso que el curado húmedo fue nefasto para esta obra en particular. Sin embargo, el curado húmedo es muy importante para estructuras masivas. Con arpillera húmeda, estructuras de gran espesor van a tender a disipar el calor lentamente y yo tengo que amortiguar lo que es ese delta T de temperatura entre el ambiente y el núcleo y dar un curado extendido, generalmente el doble que un hormigón convencional y generalmente húmedo, lo cual no indica que sea por inundación. Entonces el recrecimiento de una obra muy bien trabajada, el recrecimiento del dique El Carrizal. Es decir, son obras locales que se logran buenos resultados teniendo en cuenta estos aspectos. Y para terminar lo que es este tren de tareas, aunque vamos a hablar también algo de juntas constructivas, vamos a hablar de lo que son las tareas de desencofrado. ¿Qué quiere decir? Que después de la protección, del curado eventualmente, o después se desencofra el curado, esas dos pueden intercambiarse. Bueno, hay que desencofrar, hay que desapuntalar, quiere decir sacar los moldes, sacar los puntales, los elementos de sostén, cuando el elemento posea ya cierta rigidez, que está medida por el módulo de elasticidad principalmente, y a veces se piensa que el hormigón tiene que llegar a 28 días para sacar el puntal de una losa. No, eso en absoluto, el mismo reglamento no lo postula, ya que la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad crece mucho más rápidamente que la resistencia a compresión. Acá tiene la tabla de reglamento de cuándo yo puedo sacar los desencofrados laterales. Está relacionado con la temperatura del hormigón. ¿Por qué? Porque la temperatura del hormigón era el principal factor que me afectaba las condiciones de fragua inicial y fragua final. Entonces me dice que para tabiques, si tengo condiciones de temperatura de 16 grados, lo puedo sacar las 12 horas. Y si tengo tiempo frío, temperatura superficial de 2 grados, lo puedo sacar al día siguiente también 30 horas. A veces hay especificaciones que vienen del viejo reglamento que habla de desencofrar a las 48 horas y eso está mal porque a veces en un hormigón visto se puede quedar pegado el hormigón y puede ser peor, es decir, que no es bueno dejar el encofrado en ciertos elementos tanto tiempo. Es decir, que como esto, los encofrados laterales de un tabique están solo soportando la carga gravitatoria del peso propio, ¿sí? No es nada eso, entonces se puede desencofrar y continuar el curso. Y así, como el curado me decía que contaba medio día para lo que era mediodía si estaba en tiempo frío entre 5 y 10 grados, para el desapuntalamiento es lo mismo, es decir, considero mediodía porque la velocidad, a ver, la ganancia de resistencia entre 5 y 10 grados es la mitad de entre 15 y 20 grados, entonces por eso que se considera la mitad de los plazos anteriores. Esto significa que en invierno hay que dejar más los puntales que en verano, algo bien sencillo para que lo entiendan. Respecto a la reparación de superficies desencofradas, a veces tenemos avispero, fíjense que acá no había recubrimiento, se juntó toda la piedra ahí, quizás falta de vibrado, quizás hormigón con mucha piedra, y lo que uno tiene que hacer es picar el hormigón, o manualmente o con un martillo muy pequeño, porque si no puede llegar a fisurar el hormigón, hasta llegar a una superficie rugosa con el agregado empotrado, y generalmente estos avisperos, estos defectos de colado, están más concentrados en la superficie que en el núcleo. Y hay que llegar picando hasta que el hormigón se vea sano y continuo. No hay un ensayo para verlo, pero es lo que se suele hacer. Entonces, uno tiene que demarcar, como hemos visto en durabilidad, esto ya también lo hemos visto, se demarca una zona, se cierra, se pique y luego se puede colocar algún mortero con llana, con, sin puente de adherencia. Para hacer la reparación lo remito a la última parte de la unidad 8 de durabilidad que habíamos hablado de este tipo de reparaciones. Respecto a una reparación típica, es eliminar el hormigón suelto y materiales extraños, a mano si es al día siguiente que se hace, luego se puede colocar una capa de mortero de arena fina y cemento del orden de 5 milímetros y luego un mortero de reparación
que puede ser de baja relación agua-cemento, o pueden ser morteros comerciales, como vimos en la unidad 3. Son sumamente usuales. Se lo termina superficialmente antes de que inicie el fragua y luego se le da un curado al menos de una semana para que reduzca el riesgo de despegue. Siempre los morteros comerciales son algo mejores para las reparaciones porque van a tener menor contracción por secado, ya que vienen regulados para que sean de contracción compensada los morteros de reparación respecto a un mortero cementicio que, por más que tenga baja relación agua-cemento, va a tener una elevada contracción en general. Y para concluir esta parte, hay un tema que se da a veces entre un día y otro día hormigonado, que son las juntas constructivas. Las juntas constructivas hay que tener en cuenta que, a ver, un ejemplo burdo digo, pero un edificio de 3 pisos no se llena todo en un día, se llena en diferentes días. Entonces, uno tiene juntas de construcción o juntas de trabajo que tienen que estar planificadas. Lleno la columna hasta arriba, lleno la losa completa, que no me queden juntas. Es decir que la junta de construcción es cuando se va a unir un hormigón endurecido con un hormigón estado fresco y deberían figurar en los planos de proyecto. Es decir, debería ir un plano de coladas, a veces un plano de coladas de hormigón que diga acá la junta, o si es demasiado grande una viga, bueno, si se interrumpe a 45 grados, para si hay una superficie muy grande y hay que llenarla en dos partes. A ver, esto se especifica y tendrían que estar en los planos, lo cual no suele pasar, pero a veces pasan problemas de fuerza mayor. Se largó una lluvia, hubo un accidente, se vino la noche, se tapó la bomba, qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden pasar en obra que me deje el trabajo a la mitad. Río Negro, falta una foto, disculpen, pero se hizo la prueba hidráulica y filtraba mucho por una capa, se vio que era justo por la water stop. Cuando empezaba a picar, vimos un hormigón de etapa anterior bueno y una capa de 1 o 2 centímetros muy débil. Y rastreando cosas habíamos visto que había sido la primera parte de la canasta de la bomba, que se lavan camiones y todo eso, y se había tirado ahí, con lo cual quedó un plano débil justamente entre un hormigón viejo y un hormigón nuevo, que es lo que uno nunca quiere. Por eso los puentes de adherencia no... La foto que falta era de la reparación por adentro, pero que era el aserrado y el picado, costó muchísimo esto, pero las técnicas constructivas tienen mucho que ver y está relacionado el hormigón, el proveedor de hormigón. En este caso el proveedor de hormigón no lo había importado y en esta estructura había tirado la primera parte de la canasta de la bomba, todo segregado con pura agua, al principio de la colada. Acá tenemos diferencia de tiempos, abajo a la izquierda, diferencia de tiempos abajo a la derecha, que cuando hay demasiado tiempo entre un hormigón y otro el mismo día, es decir, no planificado, cuando pasa más del tiempo inicial de fragüe o 2 horas antes del inicio de fragüe, se puede formar esto que me trae problemas estéticos a la izquierda y funcional a la derecha. El de la izquierda hubo que demoler este tabique, aunque parezca mentira, hubo que demolerlo, y a la derecha hubo que revestirlo en piedra a cargo del proveedor porque había habido una demora muy grande. Lo primero y lo fundamental es que sea seguro. Después vamos a la parte funcional y por último a la parte estética, claramente. Acá tienen lo que son juntas que pueden emplearse para dar impermeabilidad. Acá tienen arriba a la derecha juntas water stop embebidas en una mitad de hormigón. Arriba a la izquierda también. Y después se llena la otra parte y lo que hace es que cuando se separe un bloque de otro, cuando aparezca esa fisura, bueno, que en la fisura exista un plástico que le cueste mucho recorrer el agua, como se ven estas juntas water stop o juntas omega que se llaman, abajo a la derecha. Es una junta que, por más que yo la selle bien, algo de agua va a entrar por ese plano preferencial, pero se va a encontrar con el plástico. Y el plástico, fíjense, el agua se va a tener que ir para un lado o para otro, y tiene como esas salidas, esas como costillas que tiene para que el camino del agua sea tan tortuoso que ni salga por otro lado, que se vaya como perdiendo, es decir, que le cueste mucho ir al agua. Esto es sumamente común en obras que requieren estanqueidad principalmente, o si yo voy a hacer un muro de sótano y tengo la napa freática alta, bueno, tendré que utilizar esto para que no me filtre agua después en el servicio de la estructura. Cuando tenemos esta situación de que una demora del proveedor, de que pasó algo, no sé, algún imprevisto, se enterró un camión o lo que fuese, y pasó mucho tiempo entre un hormigón y otro, lo mejor es intentar vibrar el hormigón. Si el hormigón
se vibra superficialmente es que ya inició que no inició el fragüe todavía, y cuando llega el otro camión yo intento vibrarlo, meterle fuertemente el vibrador de inmersión al hormigón y se mueve un poco, estamos hechos. Tiro otro hormigón y no pasa nada. Pero si yo meto el vibrador y no se mueve, no forcemos, no piquemos porque está fraguando el hormigón y tiene que estar quieto, no hidrolavemos, porque si yo le coloco un hidrolavador y lo voy a lavar, tengo que aplicar puentes de adherencia en la misma jornada. Esto no es hormigonar un día y a la semana lo otro, no. Cuando hay un imprevisto con el día, se prepara una lechada modificada con látex en lo posible y se vierte justo antes de tirar el otro hormigón. ¿Me va a quedar feo? Sí, pero bueno, funcionalmente y desde el punto de vista de durabilidad va a ser mejor para la estructura sin dudas. Y acá tienen un ejemplo para que vean un seguimiento que hice en algún momento. Estaba aburrido, fíjense, una junta es una reducción de sección. Fíjense, es una junta cerrada a la izquierda. Y la misma junta, a los 2 o 3 días, ¿qué es lo que pasó? Se fisuró. Esto está perfecto. Esa fisura irregular justamente es la que se utiliza para transferir esfuerzos y es lo que tiene que pasar. El hormigón se fisura. Bueno, yo tengo que controlarle y dar las indicaciones por dónde mediante una adecuada reducción de sección. Todo lo que son juntas de contracción y dilatación, como hemos visto en el caso de tabiques, pavimentos, y está mucho más ampliado en las lecturas obligatorias, hay que hacerlas según figura en el plano de proyecto. Y si en el plano del proyecto figuran juntas muy espaciadas o no figuran juntas en tabiques, bueno, uno puede proponer, mire, para mí las juntas están muy espaciadas, para mí habría que hacerle junta este tabique, y si ustedes como constructora le dicen, no, esto no lleva juntas, bueno, pónganlo por escrito que para ustedes tienen que ir juntas y después si hay alguna fisura será responsable otro profesionalmente. Lo importante es advertir porque estas técnicas constructivas y la falta de juntas es algo que es sumamente importante en todo tipo de obras, tanto pavimentos como tabiques. Respecto a la temática de hormigonado en condiciones adversas, lo que es tiempo frío y tiempo caluroso, lo veremos en presentación independiente.